Hola compañeros, bueno, mi nombre es Lice Domínguez Sánchez y les voy a hablar acerca del Código Fiscal de la Federación. Bueno, aquí son las siguientes preguntas. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los contribuyentes? ¿Para qué sirve conocerlos? ¿A qué se refiere el apartado de las facultades de las autoridades fiscales? Y si es lo mismo una infracción que un delito fiscal. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación? Pues es aquel que regula la obligación que tienen las personas fiscales y morales de contribuir al gasto público en México. Como lo menciono, pues es aquel que regula la aplicación de las contribuciones que impone el Estado, como aquellos impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones en mejoras y los derechos. El Código Fiscal de la Federación está estructurado en títulos, artículos y secciones. Consta de 6 títulos, aunque el último está derogado. El título primero, que son las disposiciones generales, que consta de 2 capítulos. El capítulo 2, que es de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. El capítulo 3 de las facultades de las autoridades fiscales, que consta también de 2 capítulos. El título 4 de las infracciones y delitos fiscales, que consta también de 2 capítulos. El título 5, que es de los procedimientos administrativos, consta de 3 capítulos. Dentro de estos capítulos se encuentran secciones. En el primer capítulo se encuentran 4 secciones y en el tercero también se encuentran 4 secciones. El capítulo 6, que como lo mencioné, pues está derogado, pero tiene el nombre de la relevación de esquemas reportables y pues nada más contiene un capítulo. Ya al final del Código Fiscal de la Federación pues vienen las disposiciones transitorias y pues aquí es donde nos podemos encontrar disposiciones que regulan situaciones o aspectos temporales. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los contribuyentes y para qué sirve conocerlos? Bueno, los derechos fundamentales del contribuyente están regidos y protegidos por nuestra ley fundamental de la Constitución, que es el derecho a la legalidad tributaria, el derecho a la proporcionalidad tributaria. ¿Qué significa? Pues que la ley establece la contribución, debe definir cuáles son los elementos y los supuestos de la obligación tributaria, que es el hecho imponible, sujetos pasivos de la obligación, así como el objeto y cantidad que servirá de base para calcular la contribución. La proporcionalidad tributaria, que significa que los sujetos obligados deben contribuir a los gastos públicos. ¿Cuáles son estos derechos de los contribuyentes? Según la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, son 14 derechos: el derecho a ser informado, asistido, derecho a obtener en su beneficio devoluciones de impuestos, derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos, a conocer la identidad de las autoridades fiscales, a obtener certificación y copia de las declaraciones, a no aportar los documentos que ya se encuentran pues en el poder de la autoridad fiscal, derecho a ser reservado, pues a ser reservados los datos, aquellos informes, antecedentes, el derecho a ser tratado con el debido respeto, derecho a las actuaciones de las autoridades fiscales, derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas de documentos, a ser oído en el trámite administrativo, a ser informado o al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, derecho a corregir su situación fiscal y el derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia y la Administrativa. Las obligaciones. Las obligaciones a realizar el pago de la cuota tributaria por la agencia tributaria en tiempo y forma, realizar pagos fraccionarios a cuenta de la obligación tributaria principal, cumplir con las obligaciones tributarias accesorias, como el interés de demora, recargos, declaraciones espontáneas, cumplir con las obligaciones tributarias formales. Pues los obligados tributarios pues deben cumplir con presentar las declaraciones censales, solicitar y utilizar número de identificación fiscal, presentar declaraciones, autoliquidaciones, llevar y conservar los libros de contabilidad y registros, expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos. Bueno, pues es conveniente conocer tanto nuestros derechos como las obligaciones,
¿Por qué? Porque sus principales, como principales obligaciones, que son como aquellas multas o recargos, intereses de demora, pues puede que imponen la agencia tributaria, pueden suponer un crevanto importante para aquellas personas, tanto físicas, jurídicas, que según los inspectores de Hacienda no cumplan con esas obligaciones tributarias. Entonces nos va a perjudicar, ¿no? El no conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, porque puede haber multa, ¿no? O algún recargo. Entonces, como siguiente pregunta, pues a qué se refiere el apartado de las facultades de las autoridades fiscales. Podemos entender a las facultades de las autoridades como la potestad o investidura que tienen la autoridad fiscal para realizar aquellos actos que confiere una norma, ¿no? Mismos que tienen efectos o consecuencias jurídicas hacia los contribuyentes. Es donde se establecen las facultades de las autoridades fiscales como para pues fiscalizar y auditar a los contribuyentes. Bueno, pues nos proporcionarán asistencia gratuita, nos establecerán programas de prevención y resolución de problemas al contribuyente. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente, podrá realizar recorridos, invitaciones, censos para informar y asesorar a los contribuyentes. ¿Es lo mismo una infracción que un delito fiscal? Bueno, el Código Fiscal para el Distrito Federal, en el artículo 70, define el delito como el acto u omisión que sanciona las leyes penales, y pues una infracción es la violación de una ley. Una infracción en el género de lo ilícito, el delito es una especie de ese género. Es el género de lo ilícito, ¿no? Y la infracción fiscal, según el artículo ya mencionado, pues amerita una pena económica, entonces en forma de multa. El delito amerita una pena corporal. La multa la aplica la autoridad fiscal y la pena corporal, pues la autoridad judicial. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Como por ejemplo el señalar tu domicilio fiscal para efectos de registros federales contribuyentes, un lugar que no sea el que corresponda, ¿no? Conforme al artículo 10. Autorizar actas constitutivas de fusión, escisión o liquidación de personas morales sin cumplir lo dispuesto en el artículo 27 de este mismo código. El no atender los requerimientos realizados por la autoridad fiscal en el plazo concedido respecto de corroborar la autenticidad, la validación o envío de instrumentos notariales para efectos de la inscripción o actualización en el Registro Federal de los Contribuyentes. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias y que tengan lindo día.